Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Hola, bienvenidos al 10º episodio de la segunda temporada del podcast donde hablaremos sobre géneros literarios. Yo soy Javier Martínez y, como siempre, los jueves a las 8 de la noche somos transmitidos por 1900 Radio y los viernes son viernes de charlas porque ya el podcast aparece en las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras más. Bien, los géneros literarios. Este es un tema bastante amplio, pero sobre todo confuso. ¿Y a qué se debe esa confusión? A que hay muchas propuestas de cómo clasificar los géneros literarios, o al menos desde qué perspectiva hacerlo. Esto a muchas personas los puede llegar a confundir, como les decía, pero esto se debe a una cosa, y es que la literatura es un arte y no una ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vivimos en una época donde la ciencia, o al menos el pensamiento positivista, lo tenemos bastante arraigado y esperamos tener ciertas certezas. ¿A qué me refiero? Algunas nos parecerán obvias. Por ejemplo, un perro es un perro y no un gato. Hay claras diferencias entre un perro y gato, y claro que nadie los va a confundir con un canario. Bien, perfecto. El problema es que en el arte las cosas no siempre son tan claras ni tan separadas entre sí. Las áreas grises son muy grises y muy amplias, por lo que no siempre esa clasificación es del todo clara y mucho menos certera. Y ante esta incertidumbre, muchas personas han creado sus propias propuestas. Otros han usado esas propuestas para crear su propia adaptación. Además tenemos traducciones de la misma traducción y bueno, y por supuesto lo que es más usual, mezclas de esas diferentes propuestas. Por ejemplo, una persona que se haya concentrado en cierta característica piensa que su propuesta está incompleta, así que le agrega la de otra característica, pero deja fuera 4 o 5 características más que alguien más luego retoma para hacer su propia propuesta clasificatoria. Por lo tanto, no existe hoy, 2021, ninguna clasificación final, absoluta o imperativa acerca de cómo se dividen los géneros literarios. Y, por supuesto, mucho menos hay recetas para escribir un buen cuento o una buena novela, o qué debe tener un buen poema en comparación de otro. Si existiera una receta, todos los libros creo serían bestseller, sería muy difícil juzgar un libro mejor que otro, o no habría motivo ni razón ni lógica en que un libro sea más difundido que otro. Entonces, mucho tiene que ver con el gusto del lector, con el gusto del crítico, con las posibilidades de difusión de la obra. Bueno, muchos factores entran ahí en juego, pero lo cierto es que no hay una receta. Entonces, para hablar de géneros literarios, bueno, primero debo decir, ¿a qué me refiero con géneros literarios? A la división de la literatura. Muchos conocemos qué es un cuento, qué es una novela, pero encontrar la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, puede llegar a ser un poco complicado. Así que lo primero que debemos tener claro es qué es la literatura, para poder después dividirla en géneros. Bueno, lo mismo también, no existe una sola definición de literatura, pero con base en mi experiencia personal y en mis lecturas y bueno, en mis clases también de teoría crítica, he llegado a hacer como mi propia definición, incluyendo algunos aspectos que son relevantes para definir qué sí es y qué no es literatura. Para empezar, la literatura es un arte, ¿sí? No una ciencia. Podríamos decir una disciplina también que utiliza el lenguaje con estas características. La estética. Cuando hablamos de estética, debo aclarar que no es sinónimo de algo bonito,
porque muchas veces pensamos que eso es. Por ejemplo, pensemos en las obras negras del famoso pintor español Goya, Francisco de Goya, con obras como Saturno devorando a sus hijos o El aquelarre. Si las vemos, son obras oscuras, repulsivas incluso para algunos, no nos presentan para nada una visión bonita, agradable, positiva de la vida, sino todo lo contrario precisamente. Pensemos también, por ejemplo, en la obra literaria de Bukowski, ¿sí? Son obras más bien misóginas, bastante fuertes, con un lenguaje bastante soez y muchas veces escenas bastante escatológicas y desagradables. Sin embargo, ambas son obras de arte y ambas son estéticas. ¿A qué me refiero entonces con estética? Quiere decir que presenta un mundo coherente, una conversación artística, digámoslo así, entre todas las piezas que nos dan una misma visión del mundo, una misma cosmovisión, una perspectiva bastante clara de lo que el autor quiere transmitir y es coherente en toda su creación. Un autor puede tener diferentes estéticas, claro, en diferentes momentos de su vida, por ejemplo, como el caso de Picasso, que tiene diferentes estéticas y épocas, y al final el cubismo, que es la más famosa, pero presenta diferentes estéticas. Entonces, en literatura podría ser el caso, por ejemplo, como les decía, de Bukowski, donde nos presenta esta visión bastante sórdida, descarada, cínica de la vida y específicamente de la relación de él, porque sus obras son bastante autobiográficas, hacia las mujeres, ¿verdad? Y que muchas veces ha sido catalogado como misógino, y creo que sí, creo que va cerca la definición definitivamente. La literatura tiene otra característica importante, la ficción. Ya hemos hablado de esto en episodios anteriores. Básicamente a lo que se refiere es que toda obra literaria nos va a contar un evento, una trama ficticia, aunque esté contextualizada en un ambiente realista, en un ambiente que refleje una vida cotidiana, pero la historia debe ser ficticia. Si estamos contando la historia real de alguien, entonces estamos haciendo una biografía o un libro de historia, pero eso no es entonces literatura, debe ser ficticia. ¿Que puedo tomar un evento histórico como la Segunda Guerra Mundial y escribir una novela ambientada en esta época? Claro que sí. Investigar a fondo la forma de vida, los aparatos, la forma de hablar, mencionar ciudades y lugares que sí existieron o existen en la vida real, claro, pero lo único que estoy haciendo es utilizar un contexto bastante específico. La historia, para que sea literatura, debe ser ficción. Hay un caso bastante interesante donde tal vez se entienda un poco mejor este problema. Se trata de la novela El Código Da Vinci de Dan Brown. Seguramente muchos han leído el libro y si no han visto la película, que ambos fueron bastante exitosos. En él se nos relata la historia de un semiótico, de un hombre que interpreta códigos, que al final debe descubrir la descendencia de Jesús y cómo la obra de Da Vinci lo lleva a encontrar a la tataranieta de Jesús y María Magdalena. La historia es interesante, tiene trama muy interesante, giros, es emocionante, etc. Y hasta ahí estamos muy bien. El problema es precisamente que Dan Brown, al final, ya cuando la obra se hizo famosa, quería que creyéramos que no era ficción. O sea, todo lo contrario, en el caso, por ejemplo, de lo que ya había hablado en episodios anteriores acerca de Madame Bovary. En este caso, Dan Brown, en varias entrevistas, afirma que su novela no es ficción. Entonces, entramos ahí en un problema, en una contradicción muy fuerte. Si es novela, tiene que ser ficción. Si no, entonces es un libro de texto novelado, ¿ya? Obviamente, bueno, al menos para mí, esto es ficción, y como ficción es buena. Como libro de historia es bastante malo. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Como ficción, obra literaria, o como no ficción,
o sea un libro de texto histórico. Allá cada quien. Pero si lo evalúa usted como un libro de texto histórico, lo lamento, pero entonces no sería literatura. Otra característica de la literatura es, como ya había dicho en episodios anteriores también, que puede tener un objetivo catártico. Recordemos que la catarsis es la purificación, liberación o transformación que puede llegar a tener el público, pero ¿por qué no también el autor a la hora de escribir? Y la anagnórisis que puede llegar a tener el lector. En este caso, el reconocimiento. Ya sea que reconozca personajes, tramas, situaciones que de alguna manera crean hipertextualidad en la obra. Hipertextualidad quiere decir que está relacionada con otras obras de otros autores y también con obras del mismo autor. Un ejemplo extraordinario de esto es la obra de Tolkien, por ejemplo, donde él hace referencias a sus mismas obras, cuentos y diferentes publicaciones en todos sus libros. Y eso podría ser anagnórisis, así como que yo como individuo lector me identifique con alguno de los personajes y llegue incluso a una catarsis. Como les decía, no toda obra es hermosa, ni tiene tampoco obligación de transmitir mensajes educativos, éticos ni morales. Aclaro esto porque un buen porcentaje de los lectores, creo, se acercan precisamente a la literatura buscando eso, buscando la sabiduría del lector, digámoslo así, o que se le transmita sabiduría a través de los libros. No está del todo mal, y claro, leer nos abre los horizontes, nos abre la mente a otras posibilidades, depende del tipo de libro también que estemos buscando, pero quiero aclarar que un autor no está obligado ni a dar mensajes educativos, éticos ni morales, ¿sí? Ahí usted está confundiendo las obras de superación, de ética, moral, religiosas incluso, con literatura. La literatura, en último caso, tendría más importancia la entretención del lector o un proceso catártico y anagnórico que el mensaje claramente educativo, ético, moral. Por ende, no son literatura los libros científicos, los libros de historia, los libros de texto, ni los libros de superación, como ya lo he dicho anteriormente. Ahora sí, hablemos entonces cómo se divide o organiza la literatura. Bueno, básicamente hay dos criterios para clasificarla. Uno es por la forma, que me refiero a cómo está escrita la obra, qué características textuales tiene el documento. Y la otra perspectiva es la de fondo, qué y cómo nos lo está diciendo el autor. Aunque claro, no son dos perspectivas puras, porque muchas veces también tenemos clasificaciones que se mezclan. Por ejemplo, decir que un documento es una novela, estamos hablando acerca de su forma. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en un momento, estamos hablando de las características que tiene el texto, el documento en sí. Pero también puedo hablarles de una novela detectivesca o una novela negra, que es lo mismo que una novela detectivesca, pero donde el personaje principal, que suele ser un detective, valga la redundancia, no es completamente bueno. Coquetea con el lado oscuro, con la mafia, y muchas veces se sale un poco también de los límites de la ley para convertirse en alguna especie de vengador, digámoslo así, individual. Para entender un poco mejor ese problema terrible que es la clasificación, no solo de la literatura, sino del mundo en sí, y de la peculiaridad humana de quererlo ordenar todo, qué mejor que un cuento muy interesante de Jorge Luis Borges, a quien ya hemos leído en ocasiones anteriores, y ahora vamos a leer un cuento muy interesante de él llamado El idioma analítico de John Wilkins. El idioma analítico de John Wilkins. Jorge Luis Borges. He comprobado que la 14ª edición de la Enciclopedia Británica suprime el artículo sobre John Wilkins. Esa omisión es justa si recordamos la trivialidad del artículo. 20 renglones de meras circunstancias biográficas,
Wilkins nació en 1614. Wilkins murió en 1672. Wilkins fue capellán de Carlos Luis, príncipe palatino. Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios de Oxford. Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etc. Es culpable si consideramos la obra especulativa de Wilkins. Este abundó en felices curiosidades. Le interesaron la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la probabilidad de un viaje a la Luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial. A este último problema dedicó el libro An Insight Towards a Real Character and a Philosophical Language, 600 páginas en cuarto mayor, 1668. No hay ejemplares de ese libro en nuestra Biblioteca Nacional. He interrogado para redactar esta nota The Life and Times of John Wilkins, 1910, de P. A. Wright Henderson. El Wörterbuch der Philosophie, 1924, de Prince Mauntner. Delfos, 1935, de E. Sylvia Pankhurst. Dangerous Thoughts, 1939, de Lancelot Gomben. Todos, alguna vez, hemos padecido esos debates impalpables en que una dama, con acopio de interjecciones y de anacolutos, jura que la palabra luna es más o menos expresiva que la palabra moon. Fuera de la evidente observación de que el monosílabo moon es tal vez más apto para representar un objeto muy simple que la palabra silábica luna, nada es posible contribuir a tales debates. Descontadas las palabras compuestas y las derivaciones, todos los idiomas del mundo, sin excluir el Volapük de Johann Martin Schleyer y la romántica interlingua de Penhao, son igualmente inexpresivos. No hay edición de la gramática de la Real Academia que no pondere el envidiado tesoro de voces pintorescas, felices y expresivas de la riquísima lengua española. Pero se trata de una mera jactancia, sin corroboración. Por lo pronto, esa misma Real Academia elabora cada tantos años un diccionario que define las voces del español. En el idioma universal que ideó Wilkins, al promediar el siglo XVII, cada palabra se define a sí misma. Descartes, en una epístola fechada en noviembre de 1629, ya había notado que mediante el sistema decimal de numeración podemos aprender en un solo día a nombrar todas las cantidades hasta el infinito y a describirlas en un idioma nuevo que es el de los guarismos. Llamada al pie número 1. Teóricamente, el número de sistemas de numeración es ilimitado. El más complejo, para uso de divinidades y de los ángeles, registraría un número infinito de símbolos, uno para cada número entero. El más simple solo requiere 2. 0 se escribe 0, 1, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 1, 4, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 1, 0, 7, 1, 1, 1, 8, 1, 0, 0, 0, es invención de Leibniz, a quien estimularon, parece, los hexagramas enigmáticos de I-Ching. También había propuesto la formación de un idioma análogo general que organizara y abarcara todos los pensamientos humanos. John Wilkins, hacia 1664, acometió esa empresa. Dividió el universo en 40 categorías o géneros, subdivisibles luego en diferencias, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de 2 letras, a cada diferencia una consonante, a cada especie una vocal. Por ejemplo, de quiere decir elemento, dev, el primero de los elementos, el fuego, deva, una porción del elemento del fuego, una llama. En el idioma análogo del Letelier, 1850, a quiere decir animal, ave o ab, mamífero, abo, carnívoro, aboj, felino, aboje, gato, abi, herbívoro, abib, equino, etc. En el de Bonifacio Soto Sochando, 1845, imaba quiere decir edificio, imaca, serrallo, imafe, hospital, imafo, lazareto, imarri, casa, imaru, quinta, imedo, poste, imede, pilar,
imego, suelo, imela, techo, imogo, ventana, vire, encuadernor, virrer, encuadernar. Debo este último censo a un libro impreso en Buenos Aires en 1886, el curso de lengua universal del Dr. Pedro Mata. Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios. Cada una de las letras que las integran es significativa, como lo fueron las de la Sagrada Escritura para los cabalistas. Mauthner observa que los niños podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso. Después, en el colegio, descubrirían que es también una clave universal y una enciclopedia secreta. Ya definido el procedimiento de Wilkins, falta examinar un problema de imposible o difícil postergación, el valor de la tabla cuadragesimal, que es base del idioma. Consideremos la octava categoría, la de las piedras. Wilkins la divide en comunes: pedernal, cascajo, pizarra; módicas: mármol, ámbar, coral; preciosas: perla, ópalo; transparentes: amatista, zafiro; e insolubles: hulla, greda y arsénico. Casi tan alarmante como la octava es la novena categoría. Esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos: bermellón, azogue; artificiales: bronce, latón; recrementicios, limaduras, herrumbre; y naturales: oro, estaño, cobre. La ballena figura en la categoría decimosexta. Es un pez vivíparo oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y diferencias recuerdan las que el Dr. Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc., que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos. Ha parcelado el universo en 1000 subdivisiones, de las cuales la 262 corresponde al Papa, la 282 a la Iglesia Católica Romana, la 263 al Día del Señor, la 268 a las escuelas dominicales, la 298 al mormonismo y la 294 al brahmanismo, budismo, shintoísmo y taoísmo. No rehúsa las subdivisiones heterogéneas: verbigracia, la 179, crueldad con los animales, protección de los animales, el duelo y el suicidio desde el punto de vista de la moral, vicios y defectos varios, virtudes y cualidades varias. He registrado las arbitrariedades de Wilkins, el desconocido o apócrifo enciclopedista chino, y del Instituto Bibliográfico de Bruselas. Notoriamente, no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. El mundo, escribe David Hume, es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente. Es obra de un dios subalterno, de quien los dioses superiores se burlan. Es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada que ya se ha muerto. Dialogues Concerning Natural Religion, 1779. Cabe ir más lejos. Cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su propósito. Falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias, el secreto diccionario de Dios. La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios. El idioma analítico de Wilkins no es lo menos admirable de esos esquemas. Los géneros y especies que lo componen son contradictorios y vagos. El artificio de que las letras de la palabra indiquen subdivisiones y divisiones es, sin duda, ingenioso. La palabra salmón no nos dice nada. Sana, la voz correspondiente, define, para el hombre versado en las 40 categorías y en los géneros de esas categorías,
un pez escamoso, fluvial, de carne rojiza. Teóricamente, no es inconcebible un idioma donde el nombre de cada ser indicara todos los pormenores de su destino, pasado y venidero. Esperanzas y utopías aparte, ¿acaso lo más lúdico que sobre el lenguaje se ha escrito son estas palabras de Chesterton? El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de una bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. G. F. Watts, página 88, 1904. Y parecido a esa clasificación que nos menciona Borges en el cuento, donde habla del escritor chino, de instituciones, etc., parece increíble, pero cuando tratamos de clasificar la literatura, o al menos en las categorizaciones que se nos dan en Internet, por ejemplo, son muy similares. Por ejemplo, en mi caso como editor, en muchas ocasiones me toca publicar obras en algunas librerías en líneas como Amazon, Smashwords y bueno, muchas más. Y el sistema clasificatorio de casi todas es bastante extraño y es el siguiente que les voy a leer y que quisiera que vayan relacionando con la historia de este idioma analítico y de las clasificaciones que nos da Borges. En esta categoría o categorización que nos da, por ejemplo, Amazon, tenemos 6 categorías principales. Una es ensayo, la otra es ficción, la otra es no ficción, obras teatrales, poesía y obras para pantalla. Vamos a ver dentro de ensayo qué incluye. Perfil de autor, negocios, legal, literario, política, sociología, tecnología. Esta es tal vez un poco la menos complicada que hay. Y hay más opciones dentro de todas las que voy a leer, solamente elegí algunas para poderles mostrar la diversidad que tienen y a veces lo poco lógico que resultan estas categorías. Dentro de la ficción tenemos aventura, aventura afroamericana, historia alternativa. Aquí, por ejemplo, vemos, si yo tengo aventura, pero también aventura afroamericana, ¿por qué no tengo aventura latinoamericana, por ejemplo? ¿O por qué no tengo aventura asiática? No, la única subdivisión es la afroamericana. Historia alternativa, antología, biográfica, clásica, temas culturales y étnicos, que al final, ¿qué no sería un tema cultural y étnico? Novela gráfica y cómics, feriados, o sea, libros sobre feriados, horror, comedia y humor, inspiracional, colecciones literarias. Ya habíamos dicho que lo inspiracional no siempre es literatura, pero que está como ficción. ¿Y qué son colecciones literarias? Todo lo anterior pueden ser colecciones literarias. ¿En qué momento, si yo publico 2 libros de historia alternativa, deja de ser eso para pasar a ser colección literaria? Dentro de la categoría no ficción tenemos antigua y en colecciones. Así, junta las dos cosas. Biográfica, pero si usted recuerda, en ficción también tenemos la clasificación biográfica. Entonces, ¿cuál es la bueno, una obviamente sería una biografía ficticia, que entonces no es biografía, y aquí en no ficción, pues sí tenemos la mera biografía. Computadoras e internet, historia, otra vez, hogar y jardín, juntas, enseñanza del lenguaje, crítica literaria, música, New Age. En New Age no se entiende si se habla de la música, si hablamos de la espiritualidad, no queda claro. En la clasificación obras teatrales tenemos americana o afroamericana, antigua y clásica, canadiense. Por ejemplo, si tenemos canadiense y americana o afroamericana, ¿por qué no tenemos latinoamericana o española en tal caso? Gay y lesbiana, medieval, religiosa y litúrgica, Shakespeare, autoras femeninas. Otra vez, si tenemos
Shakespeare, ¿por qué no tenemos Ibsen, por ejemplo? ¿Verdad? Obviamente esta es una clasificación hecha dentro de la literatura inglesa. En la categoría poesía tenemos poesía africana, americana, antigua. ¿A qué se refiere antigua? ¿A grecolatina? Seguramente. Asiática, biográfica, canadiense, otra vez. Ahora sí tenemos caribeña, pero no tenemos latinoamericana, ni asiática, ni europea, ni nada parecido. China, contemporánea, épica, femenina, medieval. Si se dan cuenta, es como muy extraña la organización. Y en obras para pantalla tenemos acción-aventura, junto, animación, biográfica otra vez, comedia, documental, drama, corta, guerra, thriller. ¿A qué se refiere con corta? O sea, yo puedo hacer una obra corta o un cortometraje de animación, pero entonces ¿dónde lo clasifico? ¿En animación o en corta? O puedo hacer un thriller muy corto, entonces otra vez, ¿dónde lo clasifico? ¿En corto o en thriller? La mayoría de sitios web permiten clasificarlo en 2 clasificaciones diferentes, pero aún así, pues la verdad es que es bastante subjetivo. Bueno, ante este caos de organización, más bien falta de, yo suelo utilizar una de las clasificaciones de géneros literarios más clásica y antigua que conozco, que es dividir la literatura en 3 grandes grupos: poesía, prosa y drama. Básicamente, para ello, esta primera clasificación me baso en la forma, o sea, en las características físicas y muchas veces visuales del documento o el texto. En poesía, la vamos a clasificar así, como decía, en primera parte por su apariencia visual. Cuando usted abre un libro y ve que cada línea no llega de margen a margen, que muchas veces están centrados también, o que cada verso inicia con una mayúscula, cosa que por cierto ya no es obligatorio, pero puede ser optativo, seguramente usted identifica visualmente un poema. Pero cuando usted mira que el libro está escrito en párrafos que van de margen derecho a margen izquierdo, de izquierda a derecho, entonces es fácil definir que es prosa. Además, como decía, la poesía se escribe en versos que a su vez forman estrofas. Tienen métrica. Cuando hablo de métrica, estamos hablando de una medición, la cual vamos a abordar más en otro episodio. Si no me equivoco, será en el siguiente, que les recomiendo escuchar de antemano. Vamos a abordar acerca de la poesía, la métrica y todos los sistemas métricos que existen en español. Pero básicamente a lo que se refiere es a contar sílabas. La poesía también debe tener ritmo, y cuando hablo de ritmo me refiero literalmente a que puede llegar a tener un ritmo. Por eso es que puedo adaptar un poema a cierta música, siempre y cuando el ritmo sea igual o al menos similar. Ahí viene, por supuesto, el gran debate acerca de si la letra de las canciones es o no es literatura. Y la poesía a veces también tiene rima. ¿Qué es la rima? Es que 2 palabras tengan la misma terminación fonética, como decir mesa y esa. Tenemos ESA al final. Mesa, esa, frambuesa, cereza. En todos esos casos tenemos el sonido ESA. Usted me va a decir, es que cereza es Z. Sí, pero en el caso de la poesía, lo que importa es la fonética. Si suena como S, en el caso nuestro, de América Latina, entonces sí riman. Al hablar de poesía, tenemos que hablar también de la sílaba. Ahora, el problema es que la definición de sílaba tampoco está clara. Podemos decir, como dicen muchas veces, que es lo que enunciamos en una sola exhalación de aire. Sin embargo, eso no es necesariamente cierto.
Por ejemplo, en este momento voy a hacer una gran inspiración de aire y todo lo que le estoy diciendo en este momento está saliendo en una sola exhalación. Y eso no fue una sílaba, fueron varias. Entonces, ¿qué es? Otra definición dice que es un golpe de voz. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablo puedo golpear a alguien. Yo puedo dirigir mi voz y herir a alguien, golpearlo con mi voz. No, no se puede. Entonces, ¿qué es una sílaba? Bueno, esta definición del golpe de voz tal vez de hecho sea la más acertada, pero hay que explicarla. Se refiere a que si yo estoy dando golpes rítmicos, una sílaba es lo que cabe en uno de esos golpes. Por ejemplo, voy a leer un extracto de la sonatina de Rubén Darío tratando de llevar un ritmo. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? En este caso, estaba llevando una sílaba por cada golpe rítmico. Pero es importante también el ritmo que nos da el poema en sí. Por ejemplo, leyendo el mismo poema, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Si ustedes se dan cuenta, va agarrando cierto ritmo. Y lo puedo ir convirtiendo hasta en una canción si quiero. Por eso es rítmico. Bueno, teniendo claro entonces a qué se refiere la poesía, esta, a su vez, se puede dividir ya no por su forma, sino por su fondo, en dos grandes grupos. Uno es la lírica, que habla de amor y cosas de la vida cotidiana. Cuando hablo de amor, no solamente hablo del amor romántico, también del desamor, y por supuesto de amor en otros sentidos. Amor fraternal, amor de amigos, amor de padre, madre, amor a mis mascotas. Y cuando hablo de vida cotidiana, hablo de todo. Lo que hice ayer, el paseo que di, la ropa que llevo puesta, los objetivos en mi vida, hablar del pasado, no sé, muchas otras cosas que puedo hacer en mi vida cotidiana. De hecho, la música o la letra de la música muchas veces encaja precisamente en esta definición. Ejemplos de esto podría ser Neruda o Petrarca. Y entonces recordemos que de hecho en el 2016 le dan el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, con lo cual termina precisamente el gran debate acerca de si la letra de la música es o no poesía lírica. Recordemos de hecho, tal vez la literatura inglesa lo tenga más clara, al llamarle lyric a la letra de las canciones. La otra gran clasificación es la épica. En este caso, se trata de poesía que habla de héroes, de guerras y de orígenes. Héroes en el más amplio sentido de la palabra. Actualmente, nosotros en el siglo XXI, pensamos en un héroe que imita más o menos la idea del héroe principal de nuestra épica principal, que sería la Biblia, que sería Jesús, un hombre que se sacrifica por los demás. Y por eso, cuando pensamos en héroes, pensamos en soldados que dan la vida por su nación, en bomberos que dan la vida por sus conciudadanos, en policías que arriesgan la vida para mantenernos a salvo. Pero pensemos que también se habla de todo tipo de héroes en todo tipo de cultura. Así que, por ejemplo, también en la época greco-latina, como en el caso de la Eneida, por ejemplo, o en el caso de la Ilíada, también, o de la Odisea, hablamos de héroes que hoy nos pueden parecer pedantes, pesados, orgullosos, infieles incluso, pero que para su época eran considerados héroes. ¿Hay otros tipos de poesía? Claro que sí. Sin embargo, estos dos tipos, la lírica y la épica, podrían aglutinar a los otros tipos. Así que pasamos a hablar de la prosa.
Como les había dicho, la prosa también se identifica de manera visual, porque está organizada en líneas, no en versos, líneas que forman párrafos, no estrofas, y sobre todo porque cada uno de estos párrafos va del margen izquierdo al margen derecho hasta el final y continúan formando, como decía, párrafos. La prosa no tiene una métrica, como en el caso de la poesía. No puedo leerla en voz alta con un ritmo musical al menos, tampoco suele tener rima, pero sí tiene cierto tipo de ritmo, llamémoslo así. Ese ritmo, o a lo que nos referimos, es usualmente un esquema aristotélico que organiza la obra en inicio, desarrollo y desenlace. Por ejemplo, las obras de prosa con un buen ritmo son aquellas que las empiezo a leer y no siento que no me doy cuenta de cuánto he avanzado porque un capítulo termina y empiezo el siguiente, o a veces no me doy cuenta en qué momento termina un capítulo que consideraba largo porque era tan ágil, tan rápido, las acciones se fueron desencadenando una tras otra totalmente conectadas. Es porque la obra tiene un buen ritmo. Puede ser, yo opino que no me gusta la literatura bestseller, pero si algo hay que admitir de ella es que tienen muy buen ritmo, o al menos al editar se edita un ritmo excelente, de tal manera que leerlo es muy fácil. Es algo que la mayoría de autores deberían al menos tomar en cuenta cuando están redactando sus obras. De tal manera que siempre hay un capítulo, por ejemplo, de romance, otro de acción o persecución, y usualmente están ubicados al centro o al medio de la obra para no perder la atención del lector. Un ejemplo que doy usualmente cuando hablo de esto del ritmo, y que creo que ya lo había mencionado en el podcast, y si no, aquí va de nuevo. Hay por ahí una obra que habla de un habla de un músico que va a comprar una guitarra. Bueno, la obra habla más bien de cómo es la escena musical durante los años 70 en Guatemala, y en una escena más o menos a la mitad del libro, el personaje principal logra juntar dinero para ir a comprar una guitarra eléctrica, y cuando llega, el vendedor le empieza a dar las especificaciones de la gran cantidad de guitarras que tiene a la venta. Le habla de las Gibson, de las Stratocaster, de las Fender, el tipo de micrófono que tiene cada uno, los famosos músicos que las han interpretado. Bueno, y se vuelve tan lento y llega a ser tan detallista esta descripción que uno como lector se aburre. Obviamente el autor lo hizo para de alguna manera darle a entender a su lector que ese autor es músico, que sabe mucho acerca de guitarras, pero realmente no era el momento. Si él quiere que lo reconozcamos como un conocedor de marcas y de tipos de guitarras, pues sería bueno que hiciera un libro de texto, un libro didáctico incluso, acerca de tipos de guitarras, de pastillas, etcétera. Pastillas se le llama el micrófono de la guitarra, pero no en medio de una novela, y sobre todo no ocupando más de 20 páginas para eso. Entonces, por ejemplo, ahí esa novela pierde drásticamente su ritmo y se vuelve hasta cierto punto aburrida. Dentro de la prosa, entonces, tenemos dos subgéneros muy famosos. Uno es el cuento, que usualmente es corto, y cuando hablo de corto, a algunas personas les encanta números exactos, y entonces por ahí hay una definición que dice que debe tener 50 páginas o menos. Pero a lo que se refiere realmente con corto es a que de una manera corta o rápida se llega al nudo. O sea, rápidamente yo llego al nudo, al problema, y ahí continúa desarrollándolo. Un ejemplo extraordinario de esto sería la Metamorfosis de Kafka. En la primera línea, en el primer párrafo, nos dice que Gregorio Samsa se despertó convertido en un insecto. Por cierto, nunca habla de cucarachas, ¿verdad? Esa ya es una interpretación que le damos. Pero ahí está, en la primera línea del primer párrafo, nos presenta de entrada el nudo. Mientras que una novela suele ser más larga, otra vez para quienes aman los números, implica que debe tener más de 50 páginas, pero esto es irrelevante. Lo que realmente importa es que el nudo debe presentarse lentamente, y sobre todo, antes de llegar a ese nudo,
ahondar en el contexto, ya sea temporal o geográfico o cultural, y en la psicología de los personajes. Y como les decía antes, hay una mezcla de todos estos tipos y, por supuesto, no ignoro que también existe la prosa poética, que ya es una mezcla entre el tipo anterior y este, ¿verdad? Pero sobre todo tiene por su forma, es más prosa, aunque a veces tiene rima, tiene cierto ritmo un poco más marcado que una prosa normal, y sobre todo utiliza muchas más figuras literarias o tropos que la prosa común. Ya en su momento también espero que hagamos un episodio acerca de los tropos o figuras literarias que existen. Bien, y el último género literario sería el drama, que también es conocido como teatro o hace referencia a teatro. En la jerga literaria, y el último género literario del que vamos a hablar es el drama, que vendría siendo sinónimo de teatro, pero al menos dentro del lenguaje técnico de la literatura, cuando hablamos de drama, estamos hablando de teatro. No estamos hablando de tragedia, porque muchas veces cuando decimos, es que tengo un drama o contame qué drama tenés, nos referimos a una persona que está pasando un mal momento que seguramente lleva al llanto. Pero no, en literatura drama simplemente se refiere a algo que suele tener forma de guión, o sea, donde los personajes tienen parlamentos asignados claramente y a veces, sobre todo en las obras más modernas, incluye acotaciones. Una acotación es una instrucción que el autor da al actor acerca de cómo interpretar el papel, al director, también puede ser al escenógrafo, a los luminotécnicos, a los sonidistas y bueno, a todas las personas que puedan participar en el montaje. Y esta es la palabra más importante para definir un drama. El objetivo de un drama es montarse en las tablas, llevarse a escena. Si la obra no tiene ese objetivo, aunque esté escrita en forma de guión, no es una obra dramática. ¿Quiere decir esto que hay guiones que no son dramas? Sí. Por ejemplo, los diálogos de Sócrates, ¿sí? Los diálogos de Platón, donde, los diálogos escritos por Platón, donde el personaje Sócrates habla o debate con otros filósofos de su época. Si montáramos esos guiones en escena, sería una obra sumamente plana, aburrida, patética incluso, porque no hay movimientos, no hay acción. Nos dormiríamos definitivamente, porque es una obra escrita para reflexionar, para transmitirnos ideas, no para que dos actores la interpreten sobre un escenario. Más o menos lo mismo sucede con la obra Fausto de Goethe, que podríamos llamar más una novela guionada que una obra teatral. No es una obra teatral. De hecho, hace pocos años en Alemania intentaron llevar a escena Fausto y les tomó horas, pero muchas horas, incluso creo que más de un día, donde tuvieron que interpretar los papeles, al menos los papeles que se repiten en toda la obra, como el de Fausto, diferentes actores, porque era imposible que un solo actor estuviera en escena tantas horas continuas. Además, implicaría ciertos trucos, llamémoslo así, que son imposibles de representar en las tablas, al menos en la época también en que fue creada la obra, como por ejemplo que el diablo se convierta en un perro frente a los ojos de los espectadores. Hoy con computadoras, en la televisión, claro que es posible, incluso probablemente en escena, pero en su momento era simplemente imposible. Así que cuando Goethe escribió a mediados del siglo XIX Fausto, no tenía la intención de montarla en escena. El drama entonces tiene tres divisiones. Uno es la tragedia, ahora sí, es aquella que tiene un final adverso al protagonista. Muchas veces lloramos por lo que le sucede
a este protagonista. De hecho, el mismo Aristóteles nos decía que para que una tragedia sea tal, el protagonista debe ser una persona honesta, inquebrantable, admirable, porque cuando le sucede algo malo a alguien que se ha portado mal, es castigo. Nadie va a sentirse mal por esa persona, pero cuando le suceden cosas malas a alguien bueno, entonces sentimos piedad, sentimos lástima por esa persona, y es ahí donde sucede la tragedia. El mismo Aristóteles mencionaba que un gran ejemplo de esto es Edipo Rey de Sófocles, la cual, por cierto, está editada por la editorial Kazam A en su colección transparente, lo que implica que es una obra mediada para estudiantes y sobre todo para lectores del siglo XXI al estar reescrita en español moderno. No resumida, sino reescrita y adaptada para lectores actuales. En otras palabras, es una traducción mucho más comprensible, por eso el nombre transparente, para el lector de hoy y no aquellas traducciones de 1800 o inicios de 1900 hechas en España. La otra clasificación es comedia, que implica un final a favor del protagonista. De hecho, no es un requisito que una comedia termine en risa, simplemente que tenga un final a favor. Es por esto precisamente que la Divina Comedia se llama comedia. No es porque de risa, sino porque la obra tiene un final positivo a favor del personaje Dante, que también es el nombre del autor, por supuesto, ya que se arrepiente de la vida que está llevando y promete hacer un cambio para ganarse al menos el purgatorio y así tener la posibilidad de pasar la vida eterna con su amada Beatriz. Aunque aclaro que la Divina Comedia no es una obra dramática, sino es un poema épico, ¿sí? Aclaro esto para evitar confusiones. Y por último, el drama tiene la clasificación tragicomedia, que como es obvio, es una mezcla de las anteriores. Aquí vale la pena comentarles que la primera tragicomedia del mundo fue escrita en español. Comenzó de hecho como una comedia, Calixto y Melibea. Era una obra medieval de autor anónimo, donde dos jóvenes de la alta sociedad se gustan y Calixto contrata a una especie de bruja, a una mujer que en esa época era un trabajo pues muy usual, que era hacer el conecte, diríamos en Guatemala, ayudarlo a él a ganarse el amor de ella. Esta mujer entra en la casa de Melibea, haciéndose pasar por una maestra de costura, y además de enseñarle a coser, realmente lleva mensajes, recados de Calixto y le habla muy bien de Calixto para que Melibea se enamore de él. Pero a esta mujer se le pasa la mano y logra convencer a Melibea incluso de tener relaciones prematrimoniales con Calixto. Cosa que sucede y de hecho no pasa nada, no hay tragedia de por medio. Calixto y Melibea tienen relaciones sexuales prematrimoniales, ella no queda embarazada, nadie se entera, no pierde la honra, no pasa absolutamente nada malo. Y es por eso que años más tarde, Fernando de Rojas, un español, la lee y se le paran los pelos y dice: ¿cómo es posible que esta obra sea tan amoral, que no le ponga un castigo a los personajes porque esto no le gusta a la religión católica? Y entonces él escribe su propia versión que va a titular La Celestina, y de ahí viene, por cierto, el nombre de Celestina, como aquella persona que facilita las relaciones sexuales entre dos personas. La Celestina, que por cierto tiene como personaje un antecedente en la Trotaconventos de una obra medieval llamada El libro del buen amor, del arcipreste de Hita. Es el personaje que facilita el amor o las relaciones sexuales entre Calixto y Melibea, pero en esta versión ya del Siglo de Oro, escrita por Fernando de Rojas, ya es una tragicomedia, porque Calixto, cuando está subiendo a tener relaciones sexuales con Melibea, pone una escalera para subir a su ventana, escucha que se acerca la policía, se pone nervioso, resbala
y cae en la acera, donde se rompe la cabeza y queda muerto. Melibea sabe que al ver el cadáver ahí, la escalera, y ella no puede quitarla, no puede ocultarla, no llega, su honra será perdida, será la comidilla de todo el pueblo, así que ante quedarse solterona el resto de su vida, prefiere suicidarse y se lanza por la ventana y cae precisamente sobre el cuerpo de su amado y también muere. Y a la Celestina, la Inquisición la detiene por facilitar estos encuentros y además por ser bruja. Entonces ya todos los personajes tienen un final contrario o adverso, así que tiene escenas cómicas, un final adverso. Tenemos ahí la primera tragicomedia del mundo. ¿Qué pasa con otras obras que no encajan en esta división de poesía, prosa y drama, o que podrían encajar en todas, como el caso de la fábula? Bueno, pues como cualquier categoría que estuvimos hablando al principio, esta que yo les propongo no es infalible. Por ejemplo, en el caso de la fábula, que se caracteriza por presentarnos objetos y animales personificados, o sea, que pueden hablar e interactuar como seres humanos, tenemos que depende de la época. En épocas antiguas, como en la antigua Grecia, la mayoría de fábulas eran escritas en poesía. Vemos el caso de Esopo, por ejemplo. En una época más actual, están escritas en prosa, ¿verdad? Como el caso de... se me va el nombre de este famoso escritor de la fábula, o el cuento, el dinosaurio, Tito Monterroso. Y entonces, ¿qué son? Bueno, depende de cada caso. Y incluso yo les pregunto, ¿acaso llevar a escena una fábula no sería drama? O incluso presentarla como caricaturas de aquellas clásicas tipo Tom y Jerry, ¿no es drama? Pues claro que lo es. Y entonces, ¿qué es la fábula? Bueno, depende de lo que ustedes quieran, y depende de la forma en que está escrita la fábula que vamos a analizar. Muy bien, espero haber aclarado entonces los géneros literarios y no haberlos confundido más, ya que es un tema muy abierto a interpretaciones y también a cuál categoría o categorización nos vamos a aferrar. Yo aquí me despido. Les recuerdo que los viernes son viernes de charlas, porque los episodios aparecen ya distribuidos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Javier Martínez, me encuentran en la mayoría de redes sociales como Pacam, y les recuerdo que las redes de nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, están en Instagram, Facebook y Twitter. Los invito a seguirlo, está como @KazamA. ¿Nos quieren apoyar? Pues muchas gracias. Compartan este podcast, coméntenlo en redes sociales y, ¿por qué no?, compren los libros de nuestro patrocinador Kazam A. Por cierto, ya se acerca Navidad y qué mejor regalo que un libro, y mejor si ese libro es de la editorial Kazam A. Platicamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Literarias.